Cinco voces, cinco estilos, cinco panas abogados que rompen los hilos. Bueno, amigos, el programa del entusiasmo y de la simpatía vuelve en su segunda edición del mes de noviembre. Estamos en 5RG Sports, transmitiendo desde Caracas y el estado de la Florida, específicamente en Coral Gables y en Weston, donde están nuestros dos corresponsales gringos. El corresponsal francés está ocupándose de algunas cuestiones personales, pero lo tendremos muy pronto y estamos muy contentos, especialmente nuestro productor ejecutivo, de que esté de vuelta. Síganos, por favor, desde una vez lo vamos repitiendo en nuestro canal de YouTube, 5RG Sports, en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en X y en TikTok también. Nos hace muy bien que nos sigan y hoy volvemos con un tema que lo hemos tocado en otros programas, pero que la verdad es que lo impactante de las noticias recientes nos motivó a hacer una entrega dedicada exclusivamente al tema de los deportes. Bienvenido Jean-Baptiste Triago, que se acaba de reincorporar otra vez. Y vamos a tocar el tema, el escándalo que hay alrededor de la NBA, lo que está pasando con el fútbol turco, la preocupación que hay en países como Brasil por el tema de la vinculación de la juventud con las apuestas. Así que bueno, quédense que el programa de hoy promete, muchachos. Así que, habiendo hecho esa cortísima introducción, para que no me regañe Hernando José, le doy entrada a nuestro querido Luis Manuel Colster para que comente un poco qué es lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas con la NBA, el FBI, que eso pinta no feo, sino lo siguiente. Y con respecto al caso de la NBA, además del arresto del coach Chauncey Billups, se anunció también el arresto y posterior libertad bajo fianza, bien importante esto, del armador de los Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador de básquetbol y assistant coach Damon Jones, a quien tuve la oportunidad de ver en la Universidad de Houston cuando yo estuve estudiando allá. Concretamente, en el caso de Rozier, se le acusa de apostar en juegos en los que los atletas fingían lesiones. Él mismo aparentemente fingió una lesión en uno de los juegos y se tuvo que ir temprano, y eso era información confidencial que vendían por $100,000 por diferentes tipos de montos, y también dejaron entrever que vendían información de supuestos atletas o superjugadores que no iban a poder estar presentes en los juegos, y eso es información que se mantiene confidencial hasta cierto punto. Inclusive se habla de que uno de los juegos en los cuales Damon Jones también filtró información es uno de los juegos donde participó LeBron James, y por eso también este tema está picando y extendiéndose. En el caso del coach Billups y de Damon Jones también se le acusa de un sistema de amañado de apuestas en póker, usando tecnología avanzada y en colaboración con familias mafiosas de Nueva York, en donde aparentemente pues le sacaron un montón de dinero a los jugadores profesionales, y ellos eran la cara visible de ese sistema, que por su trayectoria y por sus vinculaciones con otros jugadores podían atraer a un número mayor de jugadores y en este caso pues estafarlos, ¿no? Prácticamente. Ellos eran gancho para que fuera gente de esas mesas. Billups y el otro Jones eran los ganchos. Eran imagen. Sí, era la imagen, ¿no? Entonces, este tema sigue en investigaciones. O sea, hasta ahora todos están sueltos. De hecho, Jones se declaró inocente hoy en el juicio. Y sigue la investigación, ¿no? Aparentemente esto es una investigación que empezó en el 2023 por parte del FBI. Acuérdense que desde 2018 hubo una decisión del Tribunal Supremo de aquí de los Estados Unidos en donde se les permitió a la mayoría de los estados poder incurrir o poder estar en temas de apuestas deportivas, y esto ha sido el tema, digamos, que ha trascendido actualmente. Y hay un tema adicional, el tema específico de este caso le está haciendo muchísimo daño a la NBA. De hecho, hoy se anunció la terminación temprana del acuerdo que existe entre ESPN y Penn Entertainment, que son los dueños de ESPN, la ESPN Bet, que no sé si ustedes lo han podido ver, es el sistema de apuestas a través de ESPN. Hoy se anunció la terminación de ese acuerdo entre estas dos compañías. Aparentemente se hablaba de que Penn Entertainment se quiere dedicar un poco a su tema del iCasino o del casino electrónico, pero en realidad lo que sucede es que tampoco ESPN le ha ido muy bien, y lo que ha sucedido es que ESPN sustituyó a Penn Entertainment ahora por esta casa que es una de las dos grandes de apuestas deportivas electrónicas aquí en los Estados Unidos, que se llama DraftKings. Lo que está sucediendo es que ahora este tema de ESPN Bet va a quedar como un social media, pero las personas que quieran apostar a través de ESPN, lo que va a suceder es que ESPN las va a redirigir al website o a la casa de DraftKings, ¿no? Luis, pero una pregunta, Luis, un tema. Sí. Porque había más escándalos hasta hace reciente en
en béisbol, sobre todo con el tema de jugadores y Emmanuel Glacé y las apuestas props, que son apuestas de eventos, y eventos inmediatos que no implican el resultado del juego. Pero ahora, y parecía que la NBA había sido un poco más tolerante, y ahora requirió que se involucraran autoridades externas, o sea, crímenes con la policía, el FBI. ¿Tú crees que eso fue porque la liga no estaba siendo cómplice pasivo, y entonces, porque el béisbol sí tomó, Jan dice que toleraron a Shohei Ohtani, que le echó el chivo expiatorio a su intérprete, pero sí hubo unos casos importantes, la suspensión de Emmanuel Clase, del otro pitcher de Cleveland, la suspensión de por vida de Tucupita Marcano hijo, o sea, la NBL sí se ha tomado... Pero pareciera la NBA... Son cosas distintas. Son cosas distintas. La NBA una cosa es una serie de las normas internas y otra es delito, que estos tipos incurrieron en delito. Sí. Pero hay un fraude con el tema del póker, hay un fraude, pues. Hay un fraude. Definitivamente. Son actividades delictivas. Pero óyeme, yo creo que hay un punto importante, antes de que Luis siga con el tema de NBA, porque es un punto que va a aplicar a todo. Y quiero incluir también en los casos que tenemos por hablar. Hoy salió una investigación también en la UFC. Hay 100 peleas bajo monitoreo del FBI, todas con el mismo árbitro, por un tema de movilización inusual de apuestas en las peleas. Está involucrado 2 peleadores y está involucrado un árbitro en las mismas 100 peleas. Entonces, fíjate tú cómo el tema del FBI ha tomado un corte mediático, porque definitivamente la autoridad se está involucrando y quiere mandar un mensaje claro. Yo creo que eso es lo primero que va a empezar a ocurrir. Para el FBI es muy sencillo monitorear este tema, aunque ustedes crean que no. Todas las casas de apuestas están licenciadas y están monitoreadas por la IRS y tienen que enviar reportes digitales a todos los reguladores, como en todo el mundo, con lo cual el FBI hoy, por ejemplo, que primera vez que veo a detalle una declaración de ese estilo, decía, el FBI mandó a hacer una lista de 100 o más peleas de este tipo por haber detectado que en todas existía el mismo patrón de alteración del movimiento de apuestas durante la pelea. Entonces, es criminal, es monitoreable y va a haber sanciones a las casas de apuestas. Entonces, pero esas sí eran apuestas del resultado de la pelea o eran apuestas props. No, todavía no han dicho, en ese caso no han dicho nada, pero óyeme, va a ser lo mismo. Porque al final lo que se está buscando es que no se manipule el deporte. Aquí el tema grave que yo creo que tienen que empezar a sancionar, y por eso le decía en el negro que yo creo que tiene que arrancar por ahí, es si tú no involucras a las partes, árbitros, deportistas, y das sanciones ejemplarizantes, bueno, el apostador, y más el que tiene dinero a patadas como la gente que está lavando plata, se siente guapo y apoyado para seguir con el tema, ¿entiendes? Entonces, tiene que caer. Se combina con otro problema, que es que las apuestas, como hablamos en un capítulo anterior, las ligas decidieron participar y regularizarlas, y que entonces pagues impuestos y te vigilan, etcétera, pero también se combina con esa inmediatez de los medios, de las redes sociales, y se puede convertir en un problema para la sociedad en general. O sea, yo estaba viendo una estadística que jóvenes menores de 30 años, 30% dice que participaron en apuestas deportivas en el último año. Si vas a generaciones más viejas, el porcentaje supuestamente es de 20%. O sea, pareciera que los más jóvenes están entrando más duro y se puede crear con el problema de la adicción, que es brutal. De hecho, hablamos en otro programa del caso de Brasil, que ya hablaremos seguramente más adelante, que es el tercer mercado de apuestas del mundo. El tema es grave a nivel universitario. Porque de hecho, Fernando, el tema de ética que alcanza inclusive a ESPN ahorita, porque son los propietarios y dueños de la NFL Red Zone, que llaman, ¿no? Pero ESPN no es de Disney. Sí, pero ahora son propietarios y manejan la NFL Red Zone también. Entonces, eso ha generado también... Y seguro el negocio de apuestas lo tienen en D-Location, ¿no? Lo sacan del grupo. Sí, claro. Pero ahora yendo a la pregunta que tú hacías originalmente de qué ha hecho la NBA a partir de la legalización de las apuestas, ellos sí tomaron unas medidas al principio, ¿no? Yo estuve investigando y eso incluye informes de lesiones que son más detalladas, o sea, todo, y que se van actualizando a lo largo del día, tanto del día previo como el propio día del juego, y se imponen inclusive multas internas a los equipos que no siguen el protocolo, pero también este tipo de situaciones demuestra que la liga como tal va a tener que reexaminar el problema y tener que tomar algunas acciones inclusive más duras para poder tener un poco más de control sobre estos protocolos existentes, ¿no? Pero ustedes no piensan que una de las cosas peligrosas es el tema de las mini apuestas estas mini apuestas ha potencializado el problema, porque digamos antes era mucho como más fácil el control, pero ahorita con estas mini apuestas puede haber cualquier tipo de trampa y a veces es muy difícil detectarlo. Pero no te creas, oye, pero es que en todo caso de los pitchers de Cleveland es porque los tipos se fueron de bruces, las apuestas subieron demasiado. O sea, de repente apostaban. Pero hay patrones, pues, Esteban. Esto es como todo. El que inventa la regla inventa la trampa. Entonces ahí van, pues, hay patrones. Por eso mismo. Y parte de lo que yo digo de por qué el mensaje está siendo tan claro, en el sentido de que, mira, estamos monitoreando es el movimiento de la apuesta, es porque la regulación va a venir a afectar, es por ahí. El monitoreo de la apuesta es lo que te va a levantar las banderas, y ahí deberían estar involucrados
todo el mundo, los atletas, el equipo se incumplió con su formalidad de notificación, los árbitros, todo el mundo, porque es que si no, no tiene sentido que hagan más nada. Les voy a contar una historia. El caso más importante de apuestas a nivel mundial fue el de los Ovejas Negras, de 2018. O 1918. Eso no tiene comparación con lo que está pasando ahorita. Óyeme, pero óyeme cómo empezó. Los Ovejas Blancas eran favoritos, era contra Cincinnati. Y ellos sabían, el mensaje de que la serie estaba arreglada era que el primer bateador le iba a meter un pelotazo. Y Cicote le metió un pelotazo, que era uno de los suspendidos, un supuesto gol de la fama, al primer bateador. Y ahí las apuestas se dispararon. Y ahí fue que empezaron a ver, bueno, aquí pasó algo, pues porque el gran favorito era Mejor Blanca, y a raíz, entonces, el mensaje fue el pelotazo. Sí, pero ya eso sí era arreglar el resultado y no era de un juego, sino era de la serie entera. Bueno, y estos tipos están arreglando resultados también. O sea, pero no, el tema es que es demasiado complicado. Pero ahora la inmediatez es lo que tú decías, lo que tú llamas las mini apuestas, que son las apuestas props, es las que están generando más problemas, porque estos chamos que hemos visto que ven el juego con el teléfono y con dos aparatos, etcétera, entonces, por su tema de multitasking, entonces uno de los a los que le dedican la atención es las apuestas, porque no hemos hablado de la causa. Pero la propia transmisión. Propia transmisión te muestra 8 juegos al mismo tiempo. Pero el tema de la adicción es serio, porque lo mencionamos en otro capítulo, lo que genera la dopamina, y parece que lo más enviciante no es ganar, sino casi ganar. Cuando tú pegas 5 números de 6 o casi la pegas, y esa sensación que te sube la dopamina es más intensa que cuando pegas la apuesta entera. Entonces ya buscas no solo el dinero, sino el rush y la sensación. Eso va a estar ahí. Piensa en otros miles de vainas que se han catapultado con las redes sociales y con la tecnología. El tema de la pornografía infantil, el tema de... Es decir, eso va a estar ahí y va a ser inevitable. Al final, bueno, queda de uno con el tema, sobre todo con el tema de los chamos, que yo creo que sí es serio, queda de uno el monitoreo. Pero yo lo que creo es que en lo que está en las manos de nosotros como consumidores de deportes es entender que aquí creo que el mensaje que se está dando está bueno en el sentido de, tú ya me estás amañando y te estás montando en tecnología, bueno, yo me voy a montar también en la tecnología, entonces estamos todos monitoreando. Entonces, probablemente van a venir excesos, podrían venir excesos. Las mismas ligas que son los primeros interesados en controlar esto, también, por ejemplo, con el tema de las transmisiones, el exceso de data en las transmisiones ayuda al tema de las apuestas también. Tú estás viendo un juego de béisbol, por ejemplo, y te dice 50% que este tipo se envasa. O 40% que van a meter. Bueno, pero ya también está en el fútbol, Esteban. Ya también está en el fútbol. Todo eso va dirigido a las apuestas. Reconozcamos algo. Eso está ahí y las casas de apuestas son los principales sponsors del deporte a nivel mundial hoy por hoy. Eso no va a desaparecer. Entonces yo lo que creo es que hay que darle transparencia. Tienes que sacar el banner, lo hablamos en otro lado. Tienes que sacar el ticket abajo y así el FBI no tiene que andar pinchándole los sistemas a nadie y la misma queda en evidencia. Mira los números, bueno, pues hablar otras 1000 cosas. Ya, pero contraten más oficiales de cumplimiento, ¿vale? Publicidad, hablando de ambos. Una conclusión que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo con este tema de las apuestas es que larga vida a los compliance officers, porque van a tener burda de más trabajo. Y le recomendamos al mejor del todo América. Cállate, vale, pero que le vas a quitar el trabajo al muchacho. Desde Canadá hasta la Patagonia se llama Luis Colters. Okay, pero son dos cosas. Pero lo que yo creo es que con el tema de la regulación, chamo, tienes que buscar algún punto de control sobre el mensaje, porque son eventos donde la gran audiencia son menores de edad, muchos de los deportes, y están sobreexpuestos a un tema de apuestas, y a este ganador, y aparece Zamorano de imagen de las casas de apuestas, jugadores conocidos, ¿sabes? Sanciones, Ricardo, pero es que, óyeme, están expuestos, están a todo. Es decir, este tema de apuesta porque es un tema de apuesta porque es relevante tanto como el deporte mismo. Pero óyeme, ¿a qué no están expuestos los chamos en las redes sociales? Entonces lo que tiene que haber es un mensaje claro y es un mensaje, óyeme, del lado de los padres también. Claro, pero es que tú tienes que tratar el tema. Lo que no se puede olvidar es que el tema de las apuestas tiene que ser de alguna manera sujeto de una regulación, como tenga que ser, como cualquier otra adicción, ¿sabbe? Yo lo veo, usted lo está tratando la adicción no tiene que, el equipo no se puede hacer cargo de la adicción. No, hermano, pero igualito que una marca de cigarrillos no puede patrocinar una actividad deportiva, entonces con las apuestas, entonces sí, es chévere. Las apuestas son legales, es que las ligas decidieron pero es que las ligas decidieron participar en el negocio. Óigame una cosa. Ustedes están hablando del tema social. Sí, claro. Pero también hay un tema de pulcritud del juego, chamo. Las dos, claro. Estamos de acuerdo. Creo que ahí es donde tenemos que estar. Todo tiene dos caras de la misma manera. Y eso es lo que más me preocupa, porque una cosa, este es el inicio de la cosa. Sí. O sea, la pulcritud del juego es lo que o la falta de pulcritud del juego es lo que te lleva a lo otro. Pero lo que dice Jan y que tú dices, la apertura de la información tiene doble filo, porque te facilita el monitoreo, pero a la vez te facilita la apuesta. Así es. Entonces tienes que llegar al equilibrio de que tienes que tener apertura de la información para controlar, pero que no se te haga una bola de nieve. Y te voy a decir algo, el menos culpable
es el apostador normal. El sí. chamo que apueste y el otro y tal, ese es el que menos culpa va a tener al final de todo esto. ¿Entiendes? Esos son en todo caso víctimas, porque son víctimas. claro, Son víctimas. Si el sistema está viciado, también son víctimas. Así es. Sí, pero ellos, los pobres entran porque lo ven como una posibilidad de superación económica, después caen con la adicción. Yo creo para los chamos yo creo que es más una fiebre. Sí, pero es terrible. Una fiebre, una modita, y en lo que empieza a haber sanciones, de nuevo, no hay chance, el 101 del caso Tani Pana, ni que me lo disfracen de lo que me lo disfracen. Sí. No hay chance de que ese caso no haya sido ejemplarizante, probablemente sea el pelotero de la historia, probablemente, pero Pana, no se sabe, Esteban, bueno, todo el mundo cree que lo que hizo fue que él incumplió las normas del Major League Baseball, igual o sea, él no apostó, tu cupita marcando. No incumplió, pero no es un delito apostar. Eso no significa un delito. Eso no es un delito. Pero el intérprete sí tiene consecuencias penales y hay mucha gente. El jugador puede apostar. El pelotero puede apostar. El pelotero puede apostar. Ya va. No, por la regla de Major League Baseball no puede apostar, por una norma interna de su contrato de trabajo. Ok, pero digamos, eso no lo hace, eso no hace que haya incurrido un delito. Pero ni siquiera de eso lo declararon culpable. Ni siquiera de eso. No, porque dijeron que la plata se la había birlado el traductor. Pues. Sí, que el traductor. Claro, y no hubo una investigación penal de la birlada de la plata. Es decir, es un caso. O sea, la sospecha, nunca ha sido la sospecha que Shohei Ohtani cometió un delito, pero sí hay dudas en que si violó las normas de la NBL. Papá, ¿y qué fue lo que pasó? Mira, ¿qué fue lo que pasó en el fútbol turco? Porque estamos atacados aquí. Vamos para allá. Yo lo que quiero es, por favor, que este episodio sea muy serio, que Hernando cuando edita el capítulo le meta el zoom a la cara de Jambá con los ojos así pelados cuando estaba diciendo que Ohtani no apostó o se apostó. Claro, weón. Major League Baseball pareciera que fue muy tolerante con Shohei Ohtani con respecto a la violación de la normativa de la liga, pero no con respecto a delitos como dice. Y es la base de todo. La base del tema que no tiene que ver con fraude de la NBA es la misma. Pero son separados porque ya y de la UFC es exactamente la misma. No, pero es incumplimiento de tu performance como atleta y como árbitro. Pero el problema de los vicios de los niños y de las personas va a seguir siendo un problema, aun cuando los jugadores no pero es que esto es un programa de deporte, esto no es una mesa social. Por eso. Esto es un programa de deporte. El que tiene enfermedades tiene que tratarse. Óyeme, Jambá, la prohibición de que los jugadores apuesten es por un tema de pulcritud del juego. No, pana, te voy a explicar por qué. Claro. Porque estás otra vez pelo los ojos, Hernando. Para el conflicto de interés. Por eso mismo. Ya va, Esteban, pero los Medias Negras fueron indicted. No sé cómo fue el caso exacto. Señor, fueron en la justicia ordinaria fueron liberados. Pero fueron indicted, ¿cómo que se llama? Fueron enjuiciados. Rodrigo, tradúcele a tu papá. Fueron imputados y fueron a juicio. O sea que sí se alegó que habían violado leyes fuera de la liga. Y luego el jurado hay una conchupancia de la liga y los equipos con los jugadores. ¿Por qué tú tienes agarrado con Shohei Ohtani? ¿Por qué te cae mal? No, en términos generales. Tú vas a ver Confiesa que te gustó la serie mundial. Brincando para otro tema que tiene que ver con esto de la pulcritud del juego, es que lo que dice Jambá, es un tema de que no haya conflicto de intereses. Y la pulcritud del juego, y eso tiene que ver con el tema de ahorita de los turcos, de los árbitros que se vendieron, es lo mismo. Ya, pero es básicamente lo mismo. Aquí hacemos una cosa, que a veces hablamos de casos y asumimos que toda nuestra gran audiencia lo sabe. Si vamos a hablar de los árbitros turcos, tienen que explicar por lo menos un poquito de qué se trata. Yo sé que hay como 100 árbitros involucrados en Turquía, pero si la pueden explicar un poquito. Una investigación de la Superliga Turca y del fútbol profesional turco en general, donde suspendieron a más de 150 árbitros entre primera, segunda y divisiones inferiores de la Liga Turca, con cuentas, muchos de ellos con cuentas en varias plataformas de apuestas. Incluso hay un caso icónico de uno de los árbitros de primera división que tenía más de 18.000 apuestas, o había apostado en más de 18.000 juegos. Y bueno, investigación abierta. Mourinho, yo no sé si ustedes recuerdan que en su paso por Turquía también pidió que llevaran árbitros de otro lado, porque sin decirlo estaba diciendo eso. Pero ¿qué tan importante es el soccer de Turquía a nivel mundial? No, es relevante. Una liga importante. Yo diría que es como la séptima, octava liga del mundo. Sí. Oye, o sea, a la par de ¿cuál dirías tú? ¿A la par de México? Mira, después de las 5 más importantes de Europa. ¿Más importante que México? No solo eso. Juega en Champions. No, y los clubes son muy importantes. Oye, los clubes son muy importantes no solo en fútbol. Champions porque es Europa, ¿no? Turquía, acuérdate. No, es una liga importante. Pero fíjate qué interesante. Quiero agregar algo ahí del caso turco, rapidito, porque salió y no solamente estaban involucrados los árbitros, estaban involucrados
el 20%, o sea, 45 delegados del fútbol turco. O sea, el 20%. ¿Y eso sí era para arreglar resultados de juegos? ¿O era apuestas inmediatas? No, apuesta, participa. Le preguntaron, o sea, los que declaren que participaron en apuestas no lo vamos a publicar. Okay. Entonces, ese 20% dijo, sí participamos, y entonces no los publicaron, pero los removieron de sus cargos. Pues. Okay. Igual en fútbol es más complicado el tema del prompt, porque... Bueno, sobre todo cuando tienes árbitros involucrados por la naturaleza del juego, ¿no? Pero fíjate qué interesante es que agarran a los que están ganando roja, tarjeta amarilla. Sí, pero la inmediatez es menos, porque el juego tiende a pararse menos. O sea, que esas apuestas prop ocurren cuando tienes una pausa. ¿Y qué va a pasar en el próximo? Tarjetas amarillas, tarjetas rojas, penaltis. Pero esas no son tan inmediatas. ¿Quién mete el primer gol? O sea, pero esas son menos inmediatas, Luis. Esos son apuestas como el pool de Pulido. Pero de que tú digas, ¿qué va a pasar? El primer córner, Renato. El primer córner del partido. El primer saque lateral. Esas no son apuestas de inmediatez. La apuesta de inmediatez es el próximo picheo va a ser bola o strike. Y eso no te molestes. En el soccer solo puede ocurrir cuando hay un balón detenido. ¿Qué va a pasar? ¿Mete gol o no mete gol? Penalti. Se las inventarán, pero es muy jodido para el árbitro generar muchas de esas acciones inmediatas, es lo que te quiero decir. Por lo menos un árbitro no puede generar un córner. Un árbitro puede generar una tarjeta, pero no un córner. Entonces, ¿sabes? O sea, tampoco es tan sencillo. Sí, no sé. Sí, bueno, un córner, penalti, tarjeta, sí, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, están agarrando un árbitro profesional debería estar excluido del mundo de las apuestas del fútbol, por ejemplo. Apostar, tener una cuenta personal de una plataforma de apuestas. Yo creo que sí. Claro. No puede apostar nunca. Eres el árbitro. No, pero no en el partido donde está arbitrando. No. En su liga, no puede apostar en la liga. Es un tema de imagen. A lo mejor el árbitro de Turquía puede apostar en la liga inglesa, pero no es su liga. En el caso de todos van por una carrera internacional. En el caso de los árbitros de Turquía, en algunos casos que involucran a los árbitros de Turquía, hay árbitros que han perdido dinero. O sea, eso ya se reportó. O sea, a lo mejor, o sea, no tiene ningún tipo de incidencia en su actuación, pero le está expresamente prohibido apostar. Oye, pero esto es más peligroso, que pierden dinero. Entonces pierden dinero y se venden a los mafiosos, porque entonces tienen deudas. Claro, es que todo hay una cantidad de seguro. Esto es peligrosísimo. Pero oye, una palabra que se me ocurrió. Y por eso la prohibición es de apuestas. Un ecosistema de apuestas, llamar, no. Pero óyeme, ya ni siquiera te tienes que vender, que eso es otra parte que hay que entender bien. Ya tú no te vas a vender a ninguna mafia. La mafia filtra los reales por todos los sistemas de apuestas. No te vas a vender esta a interacción. Esta interacción, en el caso de la familia neoyorquina famosa, era porque los tipos invitaban y tal, y había gente de la familia jugando junto con otros jugadores profesionales y tal. Había dinero ahí, pues, en la mesa. Pero yo lo que creo que es durísimo y que ha hecho esta vaina fuera de control es la cantidad de fondos de los que dispone las casas de apuestas. Porque pueden comprar a cualquiera. ¿Y en qué otro deporte? Ahora hemos hablado de básquetbol, de béisbol y de fútbol de pie, balompié. ¿Qué otro deporte había un escándalo reciente? UFC, acabo de decir. Tenis. Ajá, yo leí algo en tenis, le pregunto a Jean-Baptiste, que es el que más sabe, que hay un tema en las categorías inferiores, o sea, en las categorías de jugadores de bajo ranking, no en top, pero no he visto, pero óyeme, pero es perfectamente susceptible. Pero el tenis sí se presta muchísimo para las apuestas inmediatas, para los props, porque, o sea, detienes el juego cada vez que vas a hacer un saque. La doble falta, ese tipo de cosas. Así es. Sí. Óyeme, es que yo creo que no hay deporte excluido. No hay deporte excluido. Pero hasta ahora los escándalos públicos han sido principalmente... Y en college basketball hubo uno hace como 20 años. El dominó es un deporte hace como 30 años en college basketball por afeitar puntos. En college basketball hubo uno por afeitar puntos, pero hace como 30 años también. Yo creo que los coñazos mediáticos tienen que darle en los grandes deportes para que tenga el efecto que se busca. Óigame, una pregunta, ¿la Juve no bajó a segunda división por eso? Sí, bueno, pero no me acuerdo si fue por un tema de fraude contable. Era más de mafia. Era tema financiero. Era más organizada la cosa nuestra, sí. Probablemente había cuentas del club, no tenía que ver con también está. Claro, pero la lluvia ha estado varias veces en problemas, pues. O sea, no ha sido una sola vez que lo bajaron a segunda, ha sido como 3 veces que ha estado en lío. Mira, el bottom line de este tema es que esto va a salpicar a todos los grandes deportes profesionales de los Estados Unidos. Pero ya se está empezando a hablar de ciertos temas con la NFL, ciertos temas que van a afectar otros deportes. No sabemos todavía el tamaño, porque esto es la punta del iceberg, pero esto es un tema que va a afectar a todos los deportes porque hay mucho dinero involucrado y ya se le abrió la puerta a las grandes casas
de apuestas electrónicas para deporte, de sponsorear, como se dice en español, patrocinar, promocionar a las propias ligas, a los propios equipos. Ya están incrustados en el ecosistema. Pero pareciera que ya hay una conciencia colectiva de que hay un problema y que hay que hacer algo y que no sabemos todavía qué van a hacer. A mí me parece que una de las cosas que hay que hacer es eliminar la sofisticación de las apuestas. Estas mini apuestas y también, por ejemplo, a mí me parece que eliminar los spreads. Eso es peligrosísimo. Porque siguen ganando el juego. Los spreads tienen no, chamo, pero los eliminas. No, pero no las apuestas. Tú los eliminas y quitas el tema porque sigues ganando el juego, pero no cubriste el spread y entonces no ganaste la apuesta. Sí, correcto. Entonces, a mí me parece que todo lo que es el spread y las mini apuestas es lo que primero deberían de eliminar. Porque entonces pones el juego más... Óyeme, señores, se nos está acabando el tiempo. Y yo quiero decir que están negociando con el principal sponsor del deporte hoy por hoy. La gente va a seguir apostando si eliminas esas vainas igual. Ok. Pero ojo, ya va, una cosita, porque pareciera que todo se concentra en Europa y Estados Unidos. Para que sepan, por si acaso la audiencia no lo sabe, que cuando hay países de laxa regulación, entonces las apuestas se vienen para países como Venezuela, por ejemplo. Entonces hay un gentío desde China, de Turquía, de no sé dónde, apostando en el partido de la Liga Venezolana de Fútbol o en la Liga... Esteban tiene un apoyo ahorita. Señores, gracias por este excelente capítulo. Vamos a pasar a la ronda flash, por favor. El Space Coast. Luis, salvo que Luis quiera decir algo. Luis, ¿tú no crees que la NBA está siendo muy floja todavía? Ha tardado mucho. Yo no voy a decir un coño. No. Dale, pues, hablas de primero en la ronda flash. Con mucho sabor, no son expertos, son abogados, pero tienen flow. Ronda flash con el doctor Esteban Palacio. ¿Y por qué el tono así? Erótico, el tono erótico. Halloween. Bueno, siguiendo con el tema de las apuestas, un update del caso de Clase. Resulta que Clase no está suspendido todavía por la Major League Baseball, está siendo investigado, todavía tiene contrato vigente, pero entonces quería jugar en República Dominicana, los dominicanos por alguna razón no lo dejaron y trató de jugar aquí. Y cuando la Liga Venezolana le fue a pedir permiso a la Liga Dominicana se lo iba a dar, pero saltó Cleveland a decir, un momentico, yo no le doy permiso. Él no tiene permiso para jugar. Él es mi empleado. Él es mi empleador, él no tiene permiso para jugar, independientemente del tema de las apuestas, todavía sigue un contrato de trabajo. Entonces, bueno, ese es el update, yo creo que no va a jugar, yo creo que no va a jugar pelota en Major League más nunca, pero evidentemente una vez que salga suspendido, va a jugar en cualquier liga, por lo menos estas de invierno y seguramente en Japón. ¿Suspendido o vetado? De por vida. Vetado, está suspendido, no, pero si lo vetan de por vida, sí. No, lo van a vetar de por vida. ¿Tú crees? Pero no fue tan grave lo que hizo. O sea, estuvo mal y se merece una sanción, pero no sé si de por vida. Pero dirán en algún momento el alcance de lo que hizo, Hernando. Tu Cupita Marcano nada más apostó en béisbol, no en su equipo, y está de por vida suspendió. Yo me metí unos reales apostando que tu Cupita no le metió un palo a nadie, y me estoy haciendo un millonario aquí. Dale, doctor Antequera. Mira. El update de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así Hernando José no le gusta que hablemos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El Magallanes dando tumbos. Cardenales, uno de los favoritos, tampoco arrancó bien. Magallanes acaba de votar al manager. ¿Quién está interino? Lizón, Esteban, ¿no? Lizón, pero por allá hay una sospecha, pero Yambá. No puede decir nada. Datazo. Okay. Una apuesta, pues, un datazo. Luis Manuel. Mira, yo en mi caso quiero rapidito cerrar el tema de Terry Rozier y los Heat. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, no hemos hablado de los Eagles. No, cero Eagles. El tema de Terry Rozier ya se conocía, porque ya desde hace unos 2 o 3 meses yo escuchaba que los Heat no sabían qué hacer con él, porque no lo podían cambiar, no podían hacer nada porque estaba él bajo investigación. O sea que este tema del tema de las apuestas ya se conocía desde hace algunos meses atrás. De Flash. Ditrego, ¿tú quieres hablar o no? Coño, claro. Okay. Para educarlo. Espero que te sumes al resto del programa de lo que queda de año, ¿no? No es que va a aparecer y va a desaparecer. Para educarlos a ustedes en otra vaina que no sea béisbol. Aunque todos dijeron que ganaban los Dodgers en 5 juegos, no entiendo qué pasó. No, estuvimos a punto de que perdiera. O sea, a lo que le dedican 10 meses del año, weón, a estudiar. Yo decía Toronto ninguno en 4. Estaba claro. Exacto. Y peor, tuviste 4, exacto. Pero bueno. Toronto en 4. Deporte femenino. En el maratón de Nueva York que se corrió la semana pasada. Tercer lugar, papá. No una mujer, sino 3 batieron el récord del maratón para mujeres. Por más de 3 minutos. 3 minutos un maratón es una eternidad. Sí. Eso lo que te quiere decir es que la tecnología está mandando y que se vienen muchas más marcas rotas en lo que viene de historia de maratón. Pero no hubo una venezolana que quedó de tercero. En triatlón, en el Mundial de Triatlón de Punta del Este, la semana pasada, una atleta venezolana de apellido Martínez. El último corredor del maratón de Nueva York fue venezolano.
Okay. Pero, ojo. Y tenía el Ice atrás, weón. Le faltaban las piernas. No tenía piernas. Bueno, o sea, tenía piernas de prótesis. Y no hemos hablado de John Ty Porter Jr., Luis Manuel. No hablaste de John Ty Porter. Pero eso fue un momento súper emocionante. Sí. Cuando este atleta inválido llega a la final. Bueno, ya me lo ha corrido un par de veces. Sí. Pero señores, Dios mío. Ajá. Luis, yo creo que yo te voy a rescatar tu capítulo flash para lo Luis que tú has Corte. debido hablar en la ronda flash es de una película que tú recomendaste, que está en Netflix, que se llama House of Dynamite, que está bastante buena, Chicos, que fue tu recomendación, y en vez de hablar de eso, te volviste a encadenar con la NBA. Con la NBA. Esa película vale la pena, es sobre un misil nuclear que lanzan presuntamente desde Corea del Norte y el riesgo que impacte en Estados Unidos, pero está bastante bien hecha y divertida. Pero yo quiero tocar de diferentes puntos de vista. Como hicimos un capítulo de la NFL, simplemente tocar cómo va la NFL. Los Dolphins, peor de lo que esperábamos, creo que van con 2 ganados y 7 perdidos. No, Philadelphia Eagles con 6-2 están sorprendiendo, al menos para mí, New England Patriots con 7 ganados y 2 perdidos, creo, pero van de primero bastante cómodos. Y los Chiefs, los Kansas City Chiefs, que no van tan cómodos, pero todavía siguen como contendores en todas las predicciones. Y con eso terminamos el capítulo de hoy. Un nuevo patrocinante que viene pronto, inclusive no lo podemos ir diciendo que ya nos lo ofreció, pero no ha llegado, que es Destilería Carúpano. No sé si Ricardo quiere mencionar al otro, lo queremos esperar. Coño, wow. Todavía es Carúpano, a nuestra la tierra donde brilla más el sol. Nuestra querida audiencia, por favor, suscríbanse en YouTube o síganos en Instagram y en TikTok. Gracias. Esta empresa dijo que alguien era el mejor abogado del mundo. Yes. Oh, wow. Chico el registro. 5 panas el libreto, directo al deporte con todo el respeto. Básquet, fútbol, béisbol, NFL. Si hay polémica la monta a nivel desde el barrio hasta el top. Con flow latino que nunca se stop. 5 sin filtro, 5 sin miedo. Aquí no hay guión, solo puro juego. Podcast de panas con alma de calle. Si amas el deporte, pues 5R y vale.